Este episodio de Minutos para el Café ha sido traído a ustedes por Turabo Medical Primary Group, el Estudio Legal Rodríguez Moreno y Sueño Cumplido por Keren Pantoja. Abriendo los canales de tu audio suena Minutos para el Café. Hoy existen múltiples alternativas como método de escape para la solución de nuestros problemas. ¿Es el sexo una alternativa efectiva que nos conduce a una solución? Hoy el tema es la adicción al sexo. Saludos a todos y bienvenidos a Minutos para el Café. Yo soy Ángel Salgado y aquí estoy con los dos imprudentes de siempre. El coach Kiko y el coach Vladimir. Antes de comenzar, Kiko tiene importante información. Te amo, negrita. Ay, eso dicen. Qué falacia. Quiero que sepas que tú eres importante en mi vida. Claro. Salud. Gracias por existir. O sea, música de violines. Y sabes qué, gente, gracias también a ustedes por existir y ser parte de nuestra comunidad. Y queremos que te sigas conectando con nosotros para que te sigas beneficiando y adquiriendo herramientas para llevar tu vida a un próximo nivel y que cada día tú seas mejor ser humano sin ninguna excusa. Así que, conéctate todos los viernes a las 7:30 al Coffee Break por Facebook Live y por YouTube. Y también, no olvides sintonizarnos a través del canal 85 y 285 en HD de Liberty todos los miércoles a las 5 de la tarde y los sábados a las 9 de la mañana. Vladi. Primero que todo, le queremos dar las gracias a Turabo Medical Primary Group, Caguas, por prestarnos sus facilidades para nosotros grabar aquí. Y si quieres que nosotros vayamos a tu negocio y grabemos, simplemente tienes que comunicarte a minutosparaelcafé@gmail.com. Vamos a hablar de uno de esos temas que tanto a ustedes les gusta, que se reflejan en esos likes. A ustedes. ¿Qué? A ustedes. A todo el mundo. Wow. Hablemos de adicciones al sexo. Porque pienso que todavía, ¿verdad? A estas alturas hay muchas cosas que nosotros no logramos entender y ¿verdad? Y de alguna manera la pandemia del COVID-19 trajo otra realidad. Pero me gustaría dirigir la atención de este tema de cuando se utiliza el sexo como método de escape. Para que nosotros podamos, ¿verdad? Desmenuzar este tema un poco a profundidad y conocer realmente el por qué nosotros podemos decir, ¿verdad? Que es una adicción. Así que mi primera pregunta es, ¿el sexo podría ser un método de escape más utilizado por las personas? Que podría ser más utilizado de lo que ya es. Wow. Bueno, que Si es el más utilizado. Si es el más utilizado bueno, o uno de los más utilizados. Si es uno de los más utilizados, pues mira, primero tendríamos que definir qué es una adicción. Porque sí, es verdad, el tema de las adicciones es algo que hemos tocado anteriormente, pero entiendo que vale la pena repasar para que todo el mundo, ¿verdad? Si esta es la primera vez que nos sintoniza, sepas cuál es nuestro concepto o nuestro contexto conceptual desde qué es una adicción. Una adicción es algo que tú haces hasta cierto punto involuntariamente. Es una necesidad que no hace sentido, pero tú necesitas repetir y hacer. No existe autocontrol. Y no sabes cómo regular o regularte a ti o regular tus circunstancias cuando no tienes acceso a. ¿Verdad? Sí. Importante recalcar. Es algo que te desconecta de tu realidad. Es algo que te desconecta de tu realidad y no sabes cómo parar. Eso es, ¿verdad? Una adicción. Te desconecta de tu realidad y tú sientes placer al hacerlo, independientemente de lo que estés realizando. Y de ahí, sin ayuda, no puedes salir de ahí. Es una dependencia que es nociva para la salud, que no te permite tener un equilibrio sano entre lo que viene siendo tus actividades ¿verdad? Tus actividades cotidianas versus, obviamente, al tiempo que dedicas a esa actividad en particular. Ahora, con eso, ¿verdad? Con ese contexto creado, vamos entonces a llevarlo. Ok, vamos a hablar entonces del sexo como una adicción.
Definitivamente tenemos que contemplarlo. Recientemente estuve mirando, ¿verdad?, los estudios de una psicóloga clínica especializada en la neurología de lo que es las reacciones químicas que ocurren en el cerebro. Por ejemplo, cuando tienes sexo, cuando te enamoras, cuando estás bien enamorado y te dejan, cuando llevas con una pareja por muchos años. ¿Y qué ella encuentra? Que el concepto de lo que es, ¿verdad?, esa sensación de lujuria, ese sexo, esa necesidad de querer estar íntimamente. Cuando hablo íntimamente, no necesariamente involucra amor. Es bien importante que hagamos esa separación porque ella habla del sexo como un elemento y el romance como otro totalmente diferente. Y es importante que estemos claros de que no estamos hablando de romance, aunque el romance también puede ser catalogado como una adicción. Pero en el caso de lo que es el sexo, es importante que nosotros sepamos que de la misma manera que nosotros podemos tener una adicción a lo que es la nicotina, el alcohol, el juego, y esto está en la parte de atrás del cerebro, bien profundamente, en uno de las cortezas más primales de las necesidades más básicas de nuestro cuerpo. Sí. Ahí está el hambre, ahí está el miedo, ahí está la sed, ahí está el sentido de seguridad y ahí está la necesidad del sexo. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros estamos entonces expuestos a esta relación íntima, ¿verdad? Se recibe un golpe de dopamina, ¿verdad? Que es uno de los químicos que está dentro del cerebro. Esa dopamina, ¿qué hace? Te enfoca entonces en una persona y empiezas a desarrollar unos ciertos, llamémosle síntomas, como por ejemplo, te enfocas y te obsesionas con ciertas personas, o te obsesionas con el acto, o te obsesionas con el resultado. Y esa obsesión es lo que entonces te va llevando, similar a lo que le ocurren a las personas con adicciones a sustancias, al alcohol, etcétera, donde esa obsesión te lleva a querer repetir, y repetir, y repetir, y repetir. Y no es hasta que entonces eso empieza a alterar tus actividades cotidianas donde se convierte en un problema. Sí, mira, hay que aclarar que en el DSM-5 no está. No existe una adicción per se sobre la adicción al sexo. Sin embargo, sí hay psicólogos, y he escuchado, ¿verdad?, algunos en podcast y diferentes cosas, y que sí entienden que hablando con sus clientes, hay clientes que tienen esa adicción, ¿verdad? Que entienden que se escapan, o sea, su método de escape o su único método de escape es el sexo. Entonces, hay que también diferenciar eso, que no porque sea algo natural, no porque sea algo que sea algo visceral, ¿verdad? Que sea una necesidad, sea bueno. Entonces, cuando te empieza a dar problemas, que tú no puedes pensar en otra cosa que no sea eso, cuando empiezas en el trabajo tienes problemas porque también estás en esos pensamientos y no encuentras cómo parar, ahí es donde tenemos que buscar ayuda y sí se convierte en una adicción. Este tema es bien importante porque, como bien arranqué en el segmento, cuando llega el COVID-19, pues se presentan unas realidades que por mucho tiempo nosotros pues habíamos pues evadido. Brian, pónchame para poder presentarlo. Yo estuve buscando información a nivel de base de datos sobre las realidades de las búsquedas en internet del consumo de la pornografía durante el proceso de la pandemia. ¿Qué pasa? Hay, ¿verdad?, como decir, un paralelismo entre las búsquedas en el internet de temas relacionados sobre el COVID-19 y las búsquedas de pornografía. Significa que los factores relacionados a la pandemia, estrés, depresión, llevaron a todas estas personas de alguna manera a buscar en el sexo lo que realmente ellos necesitaban para poder evadir toda la realidad que estaba ocurriendo. Si nosotros visualizamos la gráfica, aquí se presenta precisamente que
¿verdad? En esta página, que no quiero decir el nombre porque no la quiero fomentar, hubo un aumento alarmante. Es una página de pornografía, gente. Sí, es una página de pornografía, pues no quiere decir el nombre a modo de que no, ¿verdad? Si hay niños que lo estén viendo, que no lo utilicen. Durante el mes de marzo hubo un aumento, ¿verdad? Sustancial hacia el uso de esta página, de la misma manera que se realizaron búsquedas para que la gente, obviamente, tuviese información sobre el COVID-19. Cuando nosotros vemos los factores que están relacionados a las adicciones al Internet, pues son factores bien similares a esto. Se presentan en personas que, ¿verdad?, tienen patologías de estrés, gente que tiene patologías depresivas, porque son el mecanismo que los hacen, ¿verdad?, de alguna manera distanciarse de la realidad que tienen per se al frente. Por muchos años, ¿verdad?, también se ha ligado pues el consumo de alcohol, las drogas y el sexo de personas que también cuentan con esas patologías. Así que esa es la realidad que por mucho tiempo nosotros intentamos tapar. Incluso, ¿verdad? Porque originalmente empezamos hablando del sexo y luego entonces brincamos a lo que es la pornografía, pero no cambia necesariamente el concepto, porque pornografía es sexo contigo mismo. Y es bien importante que cuando nosotros hablamos de sexo no nos limitamos a el sexo entre dos personas. Sexo puede incluir sexo todo contigo mismo, puede ser sexo en grupal, puede incluir incluso sexo en otras modalidades, ¿verdad? No necesariamente tengo que entrar en demasiados detalles, pero hay una gama de posibilidades donde las personas utilizan eso como, muy bien mencionaba Ángel, como un escape de lo que es su realidad. Es bien fácil el yo poder entonces sentirme que estoy en mi casa solo porque estoy encerrado por una pandemia o estoy teniendo problemas con mi pareja, con mi esposa, mi esposo, lo que sea, porque no soporto estar aquí en esta casa ya otro día más. En inglés se le llama ese cabin fever, donde estás encerrado tanto tiempo que empiezas a tener un daño psicológico y psíquico en ti. Empezaba a afectar, claro. Donde entonces, ¿cuál es mi método de escape? Al igual que elementos como, por ejemplo, la pornografía aumentó, el consumo de alcohol aumentó, el consumo del cigarrillo aumentó. Donde estamos viendo que personas se destapan, ¿no? Y esto lo hemos mencionado anteriormente, cómo la pandemia destapa toda esta realidad de que existe toda esta problemática social, mental, y no es hasta que nos vemos encerrados en nuestras casas que se presenta esa realidad. Que lo vemos. Hay que ver también que no solamente esto lo tenemos que ver con los adultos, pueden haber, desde la adolescencia puede estar ocurriendo esto. Incluso hasta de la preadolescencia. Exacto. Y en el COVID-19 hubo mucho aumento también en el maltrato en el hogar. Claro. O sea, la violencia doméstica se disparó de una manera increíble. Sí, porque por lo general el agresor tenía, ¿verdad?, otras alternativas para buscar afuera. Exacto. Y no necesariamente las tenía en el hogar. Al igual, el escape de los adolescentes puede ser ese también. Pudo haber sido ese. Claro. Y entonces es también el encierro de que no puedo escapar de otra manera y que hago y que busco y que puedo... ¿Qué tengo accesible? Que me puede desconectar. Y de eso fue el aumento de alcohol, el aumento de muchas adicciones que en aquel momento se veía, pero entonces no lo tenías que utilizar todo el tiempo porque no había un estresante, ¿verdad? Constante. Y entonces al tener el encierro, la probabilidad de que si vas afuera te moriste, porque eso era, ¿verdad? Sí, de principio ahora si sales te mueres. El terror era ese. Sales, te mueres y matas a tu familia en el camino. Y sin contar todas las personas que se vieron sin trabajo, personas que perdieron seres queridos, personas que o tuvieron el combo. Se quedaron sin trabajo. Se vieron afectados, se vieron cerca a perder la vida ellos mismos. El detalle con esto es que precisamente, aun cuando son conductas de riesgo, el consumo de alcohol, ¿verdad?, las drogas y el sexo, hay una cosa que tienen en común y no estamos diciendo que esté bien, solamente lo que queremos resaltar es que a través de las tres se obtiene un nivel de placer
que es el que sustituye precisamente, Correcto. ¿verdad? El sentimiento bienestar. negativo que yo puedo estar sintiendo. Y a raíz de eso, pues obviamente pues lo deseo hacer porque es donde encuentro paz, Ese es donde sentido- encuentro la tranquilidad. Pues no puedo, durante la pandemia, no puedo obtenerlo afuera, en los otros lugares en donde generalmente lo tenía, pues en donde lo voy a conseguir. Pues en mi hogar, a través del internet. Y precisamente... Incluso personas que, por ejemplo, lo recibían, porque vamos a hablar claro, esta necesidad de dopamina, de serotonina, que son químicos saludables que están en nuestro cuerpo, que los necesitamos. Sí, el desbalance de ellos es lo que provoca el problema. Y mira, a lo mejor quizás antes de estas situaciones tú las tenías de manera responsable, a lo mejor yendo a trabajar, a lo mejor haciendo deporte en la cancha, Yendo al a lo gimnasio. mejor yendo al gimnasio. No estamos diciendo que personas están sustituyendo una adicción por otra. Claro. Hay personas que, mira, su cotidiano era saludable, Ujú. su entorno era saludable, sus hábitos eran saludables, pero al verse que ya no tengo acceso a todas estas cosas, ¿con qué sustituyo? Ahí se vieron encerrados. Que el que más o el que menos en la pandemia de alguna manera se vio afectado, nos trajo una nueva realidad. Sí. Pero precisamente mi pregunta es, ¿el internet facilita este mecanismo de defensa? Porque hoy día, a la mano, todo el mundo Sí. tiene acceso a la pornografía. No, y no solamente a eso. También el internet no solamente es el www. Lo que sea, Ujú. es también las aplicaciones. Sí. O sea, tengo acceso al internet, tengo acceso a aplicaciones y empiezo a buscar nuevas alternativas, nuevas personas que me traigan ese placer. Ujú. Sin tener que yo tener que buscarlo yo solo. So, empiezo también, y también hay niveles de riesgo en esas Lo hay. aplicaciones. Porque si tú estás en adicción, a ti no te va a importar preguntarle a la persona si en realidad se van a proteger, si esto va a ocurrir, porque estás en la visión de que mi objetivo es terminar. That's it. Y que dentro de las circunstancias se vuelve famoso por el internet porque no tienes que tener necesariamente una presentación de quién eres. No. Es más bien, ¿verdad? Este factor de... Una persona de- ficticia. Sí. Que Claro, simplemente- me presento, ¿verdad? De esta manera y logro tener, ¿verdad? El placer necesario que realmente, pues yo necesito. Y ¿verdad? Como puedo acceder de una manera tan sencilla, pues lo puedo fomentar porque no le hago daño a nadie. Ahí. Ahora, ¿verdad? Definitivamente el internet ha facilitado este proceso, pero no es que el internet creó este fenómeno. Claro que no. No. Porque antes del internet la pornografía ya existía. Así Claro. Y el acceso a ella ya existía. Lo que pasa es que obviamente al no ser necesariamente tan accesible, es. Ujú. pues se limitaba. La realidad es que cuando tú buscas los trends, durante esos años de la pandemia, tú ves realmente las búsquedas, cómo se han desencadenado. Y de hecho, plataformas que, ¿verdad?, antes no existían, durante la pandemia se fomentaron, ¿verdad? No queremos hablar ni decir nada malo, pero el OnlyFans, donde más tomó mayor a la mujer, pues durante los procesos Fue de la donde se pandemia, creó. se disparó y ¿verdad? Y de alguna manera, pues, ¿qué hace eso? Que las personas tengan a su alcance esa alternativa. Claro. Y entonces el detalle está incluso. Y vamos a ser realistas. No estamos diciendo que si tú eres una persona y te quieres dedicar a esto como método de ingreso, Chévere. fantástico, qué bueno, chévere. No estamos ni juzgando ni estamos criticando. No, para nada. Lo que queremos, ¿verdad?, es presentar una realidad social que existe, donde lamentablemente hay unas consecuencias. Ujú. Y eso es importante que entonces capitalicemos y puntualicemos sobre cuáles son las consecuencias de esto. El yo tener acceso, el yo tener o desarrollar este mal hábito Ujú. de depender, porque esa es la palabra que ahí aplica, Sí, es la dependencia al sexo, la dependencia a la pornografía. ¿Cuáles son algunas de las problemáticas que está trayendo? Ujú. Divorcio. La tasa de divorcio con la pandemia Aumentó aumentó significativamente porque las personas descubrieron que, mira, a lo mejor esta persona que tengo a mi lado no satisface mis necesidades, entonces, ¿a qué recurro? O yo pensaba que esta persona era de X o Y forma y al verme encerrado con ella era totalmente diferente a lo que yo Ujú. idealicé. Ya no es. Claro. Ya no es. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos entonces a ver situaciones entre parejas, en los adolescentes. Estamos viendo cómo se va distorsionando la realidad de lo que debería ser una relación. Lo que debería ser. Porque
al principio hablé de que existe una diferencia entre lo que es ¿verdad? Lo que es el sexo versus lo que es el romance. Y ahí también incluimos también lo que es una tercera parte, que es ese sentido de yo adaptarme a otra persona. Un joven, un adolescente, no tiene las herramientas, no tiene el concepto de que todas estas cosas son diferentes. Sí. Incluso no tiene una experiencia. Aún como adultos, a muchas personas se nos hace difícil diferenciar y separar lo que es el sexo versus lo que es el amor, el romance. Y entonces, ¿qué ocurre? Empezamos a crear una generación de personas que piensa que si yo te amo, yo tengo que hacer A, B, C de X, Y, Z manera. Y eso entonces va desarrollando unos estándares irreales de lo que debería ser entonces una relación. Y cuando miramos a ver cuál es la problemática, al no desarrollar relaciones exitosas de beneficio, de bienestar, entonces estos jóvenes, ¿qué está pasando? Aumenta tasa de ansiedad, aumentan depresiones, no encuentro, que es una necesidad básica y es una etapa del desarrollo, el yo identificarme con otra persona, el yo poder desarrollar una conexión especial con otra persona, no se está dando. Claro que no. Y el problema con eso también es que de alguna forma, sí, ¿verdad? Está recurriendo al sexo como el método de escape, pero saben que los problemas siguen estando. Sí. No es que vas a conseguir una solución al problema que dejaste para entonces introducirte a esta conducta. Sí. Una vez tú termines, ¿verdad? Tu periodo de satisfacción, el problema sigue estando allí. Sí, y hay que puntualizar, fantasear no es malo, gente. Claro que no. Y verlo de vez en cuando, pues te trae un morbo y te trae una fantasía que pues genera algo diferente. Sin embargo, cuando causa un malestar y cuando ya empieza a hacer eso lo único que tú puedes hacer para terminar la satisfacción, pues ya ahí es donde entra el problema. Sí. Así que vamos a ir a la pausa dejando la siguiente pregunta, porque de alguna manera nosotros debemos de saber cuándo esto se vuelve una conducta de riesgo para que las personas que nos estén viendo, si logran descifrar alguna de esos comportamientos, lo puedan identificar. Vamos a la pausa. Turabo Medical Primary Group Caguas. Contamos con 40 años de servicio, atendiendo a nuestros pacientes con amor y buen trato. Contamos con una red de médicos con especialidades en medicina general, pediatras, ginecólogos, psiquiatras, psicólogos y más. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo el Plan Vital del gobierno. Recuerda, en tu selección del Plan Vital, nos puedes seleccionar colocando el número 90720 como tu IPA. Para más información sobre nuestros servicios, puedes llamar al 787-743-4077 o al 787-745-1077. Sueño Cumplido es tu mejor opción. Sueño Cumplido cuenta con servicios de catering a pequeña y gran escala. Comunícate por WhatsApp al 787-564-1098. ¿Sabías que hay alrededor de 70,000 préstamos hipotecarios que se encuentran en moratoria actualmente en Puerto Rico? Eso es más del doble de lo que había cuando pasaron los huracanes Irma y María. En el estudio legal Rodríguez Moreno contamos con 22 años de experiencia y podemos ayudarlo en su situación. Ofrecemos orientaciones telefónicas, por videoconferencia o presenciales, todas por cita previa. En nuestro estudio legal atendemos casos civiles y federales. Específicamente atendemos casos de herencia, cobro de dinero, cambios de nombre, casos de familia y servicios notariales. También contamos con una vasta experiencia en quiebras. Los podemos orientar sobre los procesos y documentos requeridos para proteger su propiedad, carros y bienes antes de que terminen las moratorias. Para más información, nos puede contactar al 787-603-5199 o nos puede conseguir a través de nuestra página de Facebook, Estudio Legal Rodríguez Moreno. Estamos de vuelta en Minutos para el Café. No olviden seguirnos y darle a la campanita para que les lleguen las notificaciones de cuando suben todos los episodios los días martes.
Y dejamos entonces la pregunta de cómo nosotros logramos identificar cuáles son algunas de las conductas de riesgo que están más plasmadas o dirigidas a un adicto al sexo. Conductas de riesgo, y ya hemos mencionado algunas. Primera, no tengo... Aquí no hay pero. Uh-huh. Yo vi una persona, me llamó la atención, cayó dentro de mi esquema de lo que es una persona que yo encuentro atractiva y digo, voy para adelante, no importa qué. Uh-huh. Obviamente, al no haber un filtro, al no haber un freno, pues ya ahí hay una situación. Uh-huh. 2, cuando yo comienzo a desasociar lo que es el romance con la lujuria o el sexo, cuando no sé diferenciar y pienso que yo te amo porque tú me das sexo o para que tú me demuestres que me amas me tienes que dar sexo y se nos olvida que hay demasiados otros componentes. No estoy diciendo que el sexo no sea importante, pero hay demasiados otros componentes como para que eso sea lo único. Claro. Todo se fija en eso. Cuando buscas que algún problema, depresión, situaciones sentimentales, las desahogas ahí. Uh-huh. O sea, que no importa cuál es la emoción, Siempre termina allí. Buscas en eso, ya sea contigo mismo o con otra persona. Y eso pasa Sí, frecuente. eso Claro. sí, hay momentos en que tú lo puedes hacer, pero hay momentos donde cuando todo lo que se te ocurre, te ocurre en esa búsqueda. O sea, estás en una situación y lo que dices es, si yo tuviera esto, si yo hiciera esto. Sí, todo eso, precisamente, y ese es uno de los seis puntos importantes que uno puede identificar precisamente en una persona adicta. Siendo, ¿verdad?, de primer plano, los pensamientos sexuales perseverantes, una constancia todo el tiempo, una necesidad imperiosa de algún tipo de contacto sexual, sea con algún heterosexual o homosexual, en el caso de que aplique. Sentimientos de culpa luego de que obviamente se consuma el acto. La pérdida de incapacidad de cumplir con tus actividades cotidianas. Los sentimientos encontrados, la tentación versus la represión. Lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago, para finalmente terminar haciéndolo. Y lograr llegar a un punto dado donde te sientes tanta culpa que caes entonces en abstinencia. Pero finalmente eso dura un periodo de tiempo y luego de ese periodo de tiempo, ¿qué pasa? Vuelve de nuevo el descontrol. Y yo te diría, a esa lista yo le añadiría. Porque, por ejemplo, uno de los problemas grandes que existe, y lo vemos a veces hasta en las mismas empresas, Uh-huh. donde al yo haber desarrollado esta adicción, donde no me puedo controlar, hay una palabra mágica que existe dentro de este mundo que se llama consentimiento. Uh-huh. Cuando yo soy una persona adicta al sexo, yo necesito que el sexo ocurra cuando yo necesito que el sexo ocurra. Exacto, sí o sí. No puedo regularme, no Claro. puedo entender que hay momentos donde no es apropiado, donde hay personas con quien no es apropiado. Y entonces empezamos a caer en actos que hasta pueden ser delincuentes, Claro. donde agarro a alguien donde no debo agarrar, toco a alguien, sobo a alguien, rozo a alguien, desconocidos. Que Incluso. comienzan a invadir el espacio de las personas sin necesidad de tener el consentimiento. Es cuando no medimos riesgo. Simplemente no medimos riesgo. Ya sea por enfermedades, por riesgo de perder el trabajo, riesgo de en el lugar donde lo estoy haciendo, en un lugar público que te puede llevar a un arresto o lo que sea. Uh-huh. O sea, no medimos riesgo porque mi necesidad va por encima de cualquier otra moralidad. O sencillamente caemos en la disyuntiva de que tenemos esta necesidad de salir todos los fines de semana socialmente para encontrar una pareja con quien podamos consumir el acto. Uh-huh. O caer en conductas de solicitar, servicios sexuales a través de la prostitución, etcétera, etcétera. Que no estamos diciendo, no estamos, cada cual de nuevo en su área. Pero si realmente tú tienes una necesidad de estar todo el tiempo en esta situación, y de hecho, algo bien importante, tu nivel económico se ve afectado a raíz de esto, Uh-huh. Totalmente. Sí, sí, sacas un presupuesto grande para específicamente. No, y también en el aspecto, por ejemplo, cuántas personas, cuántas jóvenes no se han visto afectados y afectadas
ante personas, agresores sexuales. Ujú. Porque simplemente fueron acechados y acechadas, fueron... En la UPR de Carolina eso pasa mucho y en la UPR de Rivera también, de múltiples casos que han salido hasta en la prensa. Sí, ¿no? Y no solamente en esas instituciones, muchísimas otras cosas, en comunidades, en escuelas. Ujú. Tú entras a internet y hay un listado gigante de agresores sexuales en Puerto Rico. Ujú. Y como mismo, y no, ¿verdad? Y no se limita solamente a Puerto Rico, hay en países latinoamericanos particularmente. Eso lamentablemente es una tendencia. Y Claro. entonces Bueno, donde se visualiza es donde tienes las leyes para eso. Sí, porque hay otros donde países que no. hay leyes, Definitivo. eso pasa como por algo normal. Correcto. Que no lo Aceptado, es, gente. que no debería exacto, serlo. algo normal, aceptado y que si no lo haces, no eres parte de esta sociedad o de lo que ocurra. Y triste es cuando se convierte en cultura. Sí. Porque Exacto. entonces, fíjate, como desde temprana edad, hasta cierto punto, nosotros, y cuando digo nosotros, digo la sociedad, ¿no? Como hasta cierto punto nosotros inculcamos esto. Sí. Como nosotros siempre enfocamos en que no, tú necesitas, el nene tiene que tener muchas novias porque ya desde bien pequeño nosotros estamos creando esta predisposición Ujú. a un niño que todavía no ha descubierto nada sobre su sexualidad. De hecho, nosotros utilizamos el término de yo soy adicto al sexo de una manera jocosa. Claro, Sí. claro. Y no vemos, ¿verdad?, el problema sobre Lo lo que que aplica. nosotros mismos estamos mencionando. Claro, y nos reímos y decimos, ajá, qué brutal, qué chévere, diantre, sí, este loco, esta loca. Y mira, gente, que verdad no queremos que malinterpreten el aspecto de que no tiene nada que ver con la libertad sexual. Para nada. Al contrario, usted viva su libertad sexual, pero vívela responsablemente. Ujú. Entonces, y vivirla responsablemente implica que yo no estoy lastimándome ni a mí ni a otros Ujú. con mis actos. Que yo no estoy representando una actividad de riesgo porque lamentablemente, y lo hemos discutido anteriormente con la doctora, cuando hablamos del VIH, por ejemplo, Ujú. y como esa hay tantas otras Así es. que hemos visto que las estadísticas de enfermedades de transmisión sexual han aumentado Se grandemente. disparan. Claro. Ujú. Donde nosotros estamos viendo embarazos en jóvenes de menores de edad. Casos han ido aumentando. Entonces, todo esto crea una problemática bien grande porque no estamos llegando a la raíz Ujú. de que las personas puedan comenzar a trabajar sus emociones, sus necesidades biológicas, sus necesidades emocionales. Y yo pienso también que la adicción al sexo puede comenzar muy, ¿verdad? Muy personal, con esto de pues, buscar pornografía X o Y, empiezo a experimentar con otras personas, empiezo a buscar sustancias para que la experiencia sea mucho mejor. más Placentera. placentera o que me excite mucho más, Ujú. ¿verdad? Buscar otras alternativas y de ahí se arriesgan a muchas otras cosas. Sí. Porque hablando con un conocido hace poco, el montón de casos que se dan en Estados Unidos, sobre todo, Ujú. que empiezan a producirse por estar buscando otras alternativas, llegan a unos extremos donde te graban teniendo el acto simplemente y te están violando y tú no sabes lo que está pasando Sí. y después te ponen el video de cómo tú lo estás, de cómo fuiste utilizado. Y lo justifican como que, ay, tú lo estabas disfrutando. Ajá, Sí. tú lo estabas Sí, la verdad cuando salen que le echan cosas a las damas en las bebidas y todo eso para obviamente Y a para, los hombres, igual. claro, A los hombres también para le llegar pasa. ¿verdad? a consumar un acto. Ujú. Y precisamente eso es lo que queremos resaltar, el si tus actividades diarias se están viendo de alguna manera afectadas y estás recurriendo a cometer actos como estos, o estás recurriendo, ¿verdad?, constantemente a la pornografía porque no te puedes detener, o sea, reconoces que no puedes hacerlo, pues precisamente esa es una de tus voces de alerta para entonces tú buscar ayuda. Y sabes lo triste de todo esto, que cuando comienza, todo empieza como que, no, esto yo lo hago como, esto yo veo mi pornografía, yo hago lo que Ujú. tenga que hacer
Pero yo jamás haría un acto sin el consentimiento de otra persona, jamás yo llegaría a algo así. O permitiría eso. O jamás permitiría que algo como esto ocurriera. Y la realidad del caso es que no lo permites ahora. Pero adivina que como toda adicción, ¿qué ocurre? Llega un punto donde eso no es suficiente y necesito más. Definitivo. Y necesito más. Y necesito más. Y es que no solamente la adicción es cuando tú de alguna manera eres invasivo en el espacio de otro. Estamos hablando de cuando tú mismo eres invasivo a tus conductas sanas. Claro. De cuando no puedes detenerte para poder cumplir con tu, ¿verdad? Con lo tuyo per se. Porque todo el tiempo estás inmerso en esto. Así que debes de reconocer que no necesariamente le estás haciendo un daño a otro, pero te estás haciendo un daño a ti mismo. Sí. Y esa es la importancia de que tú puedas reconocer precisamente cuáles son esas alertas rojas que se están levantando para entonces buscar ayuda profesional. Fíjate también como también nosotros somos propensos a identificar que, como yo no le estoy haciendo daño a nadie, pues no importa. Nosotros socialmente estamos tan programados a que nuestras propias necesidades, a que nuestras propias emociones son inválidas. Sí. Somos bien fáciles, y más en puertorriqueños. ¡Ay, te pasó esto, bendito! Y somos bien empáticos y bien filantrópicos ante las necesidades de todos los demás. Pero cuando son las propias nuestras, no. Ahí entra el orgullo, ahí entra el ego. Es que no solamente eso, es que acuérdate que estamos desviando una emoción. Estamos desviando un problema, una situación. Y si para mí esa es una satisfacción donde yo me estoy desconectando, yo no quiero manejar esa situación. Y al no querer manejarla, mientras menos la manejes, que en realidad lo que estás haciendo es ocultándola y generando que más adelante se convierta en un problema peor, porque entonces te encuentras con dos problemas. El manejo de la situación, que va a llegar en algún momento, y el manejo de la adicción. Así es. Así que, gente, esto aplica tanto a los hombres como a las mujeres. La importancia, de nuevo, es que usted pueda reconocer el lugar desde el cual usted está operando. Si usted no tiene el control de los impulsos y necesariamente todo el tiempo necesita, ¿verdad? De alguna manera apartarse de lo que viene siendo su realidad, apartarse de lo que viene siendo lo normativo para sustituir precisamente los problemas que se le puedan presentar, ¿verdad? Dirigiéndolo a un enfoque como este, pues usted necesita buscar ayuda profesional. Este tema nosotros lo traímos porque de alguna manera cada día con mucha más insistencia se ven personas en donde se fomenta el uso del internet como método de escape, ¿verdad? Ya presentamos las estadísticas, el COVID-19 es el ejemplo más cercano, en donde se fomentó el uso que hoy día continúa. Si usted quiere conocer realmente, ¿verdad?, en cuán grande es nuestra problemática, vaya a Google y busque los trending desde el 2019 hasta el 2022 y usted va a conocer la realidad. Y que fue un tema solicitado, que si usted quiere alguno de los temas, que nosotros lleguemos a buscar información y darle la información a ustedes, simplemente se comunica con nosotros a través de nuestro email, minutosparaelcafé@gmail.com. Y eso es lo que hacemos, buscar, ¿verdad?, la información que nosotros podamos tener a la mano para presentarle a usted, ¿verdad?, desde fuentes confiables, cuál es la información que se presenta y poder presentarla a modo de que si usted es quien necesita la ayuda o usted es quien necesita referir a otro para que también busque la ayuda, de esa manera se pueda servir. Así que no olviden suscribirse y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nosotros siempre intentando aquí desmenuzar los temas como solamente nosotros lo sabemos hacer. Esto fue Minutos para el Café.